Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Comienza la columna de Oscar Chilkowski, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires. Y sus peripecias jazzísticas, hoy particularmente calientes, merced a estos 36 grados 6 décimas de la ciudad de Buenos Aires. Profe. No había leído nada sobre la temperatura. Así es, ahora, amigo mío. Sí, y la sufro más aún. Bueno, vine caminando, fue toda una epopeya. Pero epopeya para la música va a ser la emisión de hoy. Dos vertientes para estar feliz. Una porque un avanzado estudiante a punto de recibirse de la Universidad de Buenos Aires nos visita. Un pibe tiene 22, con una madurez conceptual de 60 años. Y el dominio que tiene de la música es extraordinario. El señor Víctor Tapia. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes, gracias a los dos por la invitación. También gracias por los conceptos, aunque considero que están exagerados. Simplemente esto es trabajo, investigación que venimos realizando hace un tiempo ya. La modestia es tu característica y tenés que ser más envalentonado. Sabés bastante, diría el negro González, que no le gustaba nada. Hacía un gran concierto y bastante bien, decía. Estás a punto de recibirte, Víctor. Sí, por suerte me faltan 3 finales. ¿De qué carrera? Ciencias de la Comunicación. Muy Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Exacto. En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sí, claro. Así que bueno, también es muy lindo estar acá, en esta radio, y de volver a la facultad que uno lo formó durante estos años, lo que uno no hubiera podido realizar sin esa formación. Muy bien, es tu radio finalmente, así que estás haciendo uso de ella nada más. Víctor nos sorprende con una apreciación revisionista de lo que se contó en nuestro país sobre el rock. No me gusta decir rock nacional, el rock en la Argentina. Creo que a Víctor tampoco le gusta decir rock nacional. Coincido con Oscar, me parece que es un término bastante oscuro en la Argentina, sobre todo por las connotaciones que lo relacionan con la Guerra de Malvinas. Uh-huh. De hecho, absolutamente. La primera vez que se menciona el término fue un compilado llamado 15 años de rock nacional, que salió en el año 82, y tiene que ver con la discusión que estamos acá con lo que Oscar hablaba del revisionismo. En este año ha habido muchos festejos por los 50 años de rock nacional, de rock en Argentina. Como si se hubiesen iniciado hace 50 años. Y tenemos señales claras, fidedignas y auditadas que todo empezó hace 62 años. ¿Cómo es eso? Exactamente. Sin demerecer para nada. Nunca, él no va en contra de Nevia, La Balsa, Spinetta, nada. Él cuenta una realidad. Porque dicen, todo empezó con La Balsa, que es la versión que tiene la gente en términos generales. No es así. No, primero que nunca por ir en contra de la música que me sigue apasionando, que me crió desde mi adolescencia. Manal es, por ejemplo, una de las bandas más importantes de mi vida. Apruebo. Pero sí señalo que a los verdaderos pioneros y fundadores del rock and roll en la Argentina, que fue la música con la que estos músicos, Javier Martínez, Nevia y el resto se crió, no me parece que en la historiografía, que no se guía por gustos musicales, sino por buscar la verdad más completa y abarcativa, tendría que hablar de estas personas, investigar sobre ellas, señalar qué hicieron, qué dejaron de hacer, sin tener que sacar a nadie ni formar una grieta, como se dice ahora, o un River Boca, de los que tanto abundan. Absolutamente. Pero ¿cuál es tu tesis, Víctor? Te aclaro que son todos amigos míos los que nombraste. No voy contra ellos, los quiero mucho y les pagué varios cafés en épocas de malaria, allá frente a la Plaza Miserere. La tesis es sencilla, te la resume en 400.000 palabras. No, lo que yo señalo es que el rock en la Argentina existe desde al menos diciembre del año 55. Tenés un testigo aquí. Tenemos un testigo privilegiado. Oh, vi la primera conmoción que produce el rock en Buenos Aires. La película Semilla de Maldad, fui con mi madre y apenas empieza el tema de Bill Haley, Rock Around the Clock, ¿no? Tap, tap, tarabata, y se paraban a bailar. Y después, corriendo, no veían la película, al obelisco.
ese estreno del que habla Oscar, que tanto marcó una generación, como después otros filmes, acontecimientos culturales también lo marcaron. En Argentina fue estrenado el 30 de noviembre del año 55. El contexto, bueno, es importante el contexto político, ¿no? La Revolución Libertadora. Ya la revolución, entre comillas, libertadora. Bueno, Exactamente. Era momentos difíciles, para colmo, con muchos resabios de frustración popular y con decretos que salían tratando de que no se exteriorice esta forma de expresión juvenil. Claro, digamos para quienes no sepan que Semillas de Maldad era una película protagonizada por Sal Mineo, que fue un ícono en aquel momento. Recuerdo que para mi mamá, que era una baby En realidad, boomer. el protagonista no es Sal Mineo, es Glenn Ford. Claro, Glenn Ford También y Sal estaba Mineo. gran actor de color negro, porque vos sos de color blanco y yo Más o menos. Sí, Sidney Poitier. Sidney Poitier. Sal tal cual. Mineo tenía un papelito. Fue una de las primeras películas que retrató el hecho del delito en las pandillas juveniles. Tiene que ver con la educación. Y que marcó efectivamente a una generación que probablemente tomaba o no tomaba la sustancia del filme, pero que sí se dejaba llevar por una nueva cultura que estaba aflorando. Y entonces, Víctor, Bueno, lo que señalamos que esta película internacionalmente es reconocido lo que generó, ya sea popularizando el rock and roll, pero también provocando, como decía Oscar, que los chicos se pusieran a bailar en el cine, se pelearan con acomodadores, policía. El problema es que el único país que la historiografía se niega a hablar de esto es Argentina. Sí, señor. Instaurado esto por la generación de los que dicen a quién pasamos de alguna forma. pero permítanme una pregunta. ¿Qué tendría que ver un fenómeno que retrataba un fenómeno estadounidense en el cine? No, pasaba por la música. Con la todo. música. No, a los pibes no les interesaba el Pero mensaje ¿por qué de la Bill película. Haley debería ser un antecedente del rock Pero and te roll? vino. cuento, querida, él tocaba maravilloso, un hombre de jazz. Cuando escuché el tema, magnífico, dije, sonaba muy afianzado y muy bien. La película no le interesó a nadie como fenómeno de mensaje. Interesó el tema con que abría la película. Y lo más importante que ese tema disparó la cantidad de bandas locales, de músicos locales, tanto de músicos profesionales que vamos a escuchar grabaciones como bandas de chicos que hasta el día de hoy se desconoce que ha habido, que fueron, a mi entender, los primeros rockeros como la Argentina. Pero uno de ellos, un fenómeno que venía del jazz, Eddie Pequenino. Exactamente. Eddie Pequenino, que para una generación fue muy conocida como actor cómico, No, al final de su carrera. al final de su carrera, Con Olmedo, Claro. con Porcel. en esa época era un eximio trombonista, que se desempeñaba en distintas orquestas de jazz. La de Tulio Galo, la de Eduardo Armani, Julio Rivero, La de- Héctor y su jazz, y la de Lalo Schifrin. Y justamente en la orquesta de Lalo Schifrin se empieza a formar el embrión del rock and roll en Argentina. Porque Eddie Pequenino, que este es un dato que no se sabe en general, yo soy amigo de la nieta de Eddie Pequenino, la estoy ayudando a filmar un documental sobre su abuelo, Qué lindo. que no solo lo indica como actor, sino también como músico de jazz. Un gran músico. Tocaba fenómeno con una simpatía y una pronunciación del inglés alucinante. ¿Era ese su verdadero nombre o era el nombre artístico? Pequenino en realidad es como se pronuncia su nombre, porque el apellido es Pechenino, pero Pechenino. se pronuncia Pequenino en Italia. Ajá. Y su nombre verdadero era Eduardo. ¿Y su nieta es contemporánea a vos? Sí, somos de la misma generación. Y bueno, es justamente este documental, las investigaciones que estoy haciendo, vindicarlo ahí Pequenino, porque mucha gente, desde la liviandad, diría yo, desde no investigar fuertemente, ha señalado, bueno, Pequenino sí a rock and roll, es verdad, pero lo único que hacía era ser un émulo de Bill Haley. Y esa afirmación choca con el hecho de que Eddie Pequenino conoció el rock cuando viajó en el año 55 a Estados Unidos. Sí, señor. Y las filmaciones de Super 8 se conservan, que lo contatan. Qué bueno que haya ese documental. Terrible, un pibe. Esos documentos. Elementos respaldatorios hay aquí. Eddie cantaba muy bien y se mandó unos covers sobre Bill. Sonaba mejor que la orquesta norteamericana. Y fue su talonero, yo lo vi cuando en el Metropolitan vino el americano y le pasó por arriba. Wow. Y en el Festival de Rock del 57, donde también toca la gran orquesta, eran dos orquestas, Mr. Roll y sus Rockets, que era Eddie Pequenino, y
la gran orquesta de Lalo Schifrin, a la que silbaban porque hacía más bien jazz. Y de hecho varios músicos de la orquesta de Lalo Schifrin se suman al grupo de Eddie Pequenino. Por ejemplo, el eximio saxofonista Arturo Schneider, quien ha llegado a tocar con Piazzolla en el Carnegie Hall, o por ejemplo, mucha gente desconoce... El baterista Padín, que tocó con Lalo, Padín, y la Sinfónica. Y bueno, ese verdadero seleccionado del jazz realiza la primera banda de rock argentina en grabar, que justamente la grabación cumple aniversario esta semana. 7 de diciembre del año 56 sale un simple conteniendo 2 covers de See You Later Alligator y Rock, 2 clásicos del repertorio de Bill Haley, y ese simple sale en enero del 57 y con las ventas que hace, se editan alrededor de 27.000 ejemplares, arrasa con las ventas de Bill Haley, como bien se decía vende Oscar. Más. Yo escuchaba por la radio, se escuchaba más a Eddie. Qué impresionante, Ahora, quiero escucharlo. Se podría, antes de escucharlo, marcar una cosa. No, bueno, pero el fenómeno de Eddie Pequenino era un fenómeno imitativo, era un fenómeno que no generó una semilla en lo que vino después. Bueno, hay que señalar 2 puntos ahí. El primero, que un tal Morris dijo que la primera vez que vio rock en su vida fue la confitería Cabildo. Claro, sí, vamos a verlo a la Cabildo. Donde tocaba Eddie Pequenino con su orquesta, mientras estaba tomando un ice cream soda, y que eso le cambió la vida. Y ahí formó un dúo con Pajarito Saúl y el dúo Yabaduba, que a fines de los años 50 ya cantaba rock and roll en castellano. Pero por otro lado, Eddie Pequenino generó algo que ningún otro músico rock generó en la historia de la Argentina. Una normativa legal en contra, nunca mencionada en ningún libro de historia, que yo recuperé con un pedido de acceso a la información pública. Fue un decreto emitido el 25 de febrero del año 57 por la Municipalidad de Buenos Aires, el militar Ernesto Florit, nombrado por Aramburu para ser intendente. Ultrafacho, y ese decreto permitía a la policía sancionar a los chicos que bailaran rock and roll en las calles o en los cines si atentaban contra la moral y las buenas costumbres. Andaba Margaride por ahí. Exactamente, haciendo las famosas redadas. Oh, yo caí en una. Y bueno, el decreto justificaba en su apartado primero las razones de esto. Los desmanes vividos en los cines, que mencionaba Oscar como testigo ocular, y el concurso de rock de Eddie Pequenino y Lalo Schifrin. Por lo tanto, yo creo que hay en realidad fue un concurso de baile. De baile de rock, claro. Te digo, fue por una semana, yo fui 3, siguieron 6. Era un negocio para el Luna, la gente se volvió loco, era un ritmo dinámico, nuevo, novedoso. Después voy a contar la historia sombría que produce este fenómeno, porque en 2 años terminan las orquestas de jazz, terminan los laburos en la televisión, es un caos. El primero que fue un visionario de las perspectivas, no digo comerciales, de rendimiento ante el público fue Eddie Pequenino, que vio una vertiente desde el jazz, dijo, yo voy a hacer esto, y le fue bien. Bueno, si quieren escuchamos un tema, yo traje el tema rock de Eddie Pequenino, que fue el lado B famoso de ese simple del 7 de diciembre del 56, y si no me equivoco es el 4º tema que traje. C from a D of a 6-string later, K from a peak of a rim should meter. That's how they made it, that's how they played it. R-O-C-K rock. I know the E's and the B's of the C's, B's and the Q's and the X, Y's, Z's. Know how the blues of the blue, bluesy. Jump with a pair of a dance's shoes. Dance with my baby, rock with my baby. R-O-C-K rock. Oh, Straw discovered waltzes, that handyman for the blues. Then Haley came along with the rockin' song. Crazy man, crazy, crazy new. R is the top of the band that's moving. Oh, more than that, it's grooving. See what I mean is hump that nacho.
the rocking sun. Crazy man, crazy, crazy new. R is the guy from the grand that's moving. Oh, more than that, it's grooving. See what I mean? It's pumped up action. K like the keys is full attraction. Who will get you? I'm gonna get you. R-O-C-K, rock. Rock, decía Eddie Pequenino. Qué lindo material nos trajiste, Víctor. Bueno, espero que les guste. Este es el lado B del primer simple de la banda de Eddie Pequenino. Como vemos, no solo cantaban un perfecto en inglés, Eddie Pequenino también cantaba en italiano, cantaba en portugués y por supuesto en castellano, pero sino que está tocado un tempo más acelerado que el de la versión original de Bill Haley. Y eso es muy importante, porque muchas personas que han escrito la historia dicen, bueno, esto es un proto-rock. ¿Quién pero es el pianista en este tema? en este tema el pianista es nada más ni nada menos que Lalo Schifrin. Wow. Lalo, por un tema de amistad con Eddie Pequenino, se Le dio- ofreció a le ayudarlo. dio una mano. Yo lo entrevisté hace poco a Lalo Schifrin, casi 85 años, vive en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, y Lalo Schifrin me comentaba, a mí no me gustaba el rock, pero quería ayudarlo a mi amigo Pequenino, por eso también lo acompañé al concurso de rock, y incluía algún tema de rock en sus repertorios en vivo. Lalo ¿Este Schifrin. material que acabamos de disfrutar es merced a tu amistad con la nieta de Pequenino o es un material que esté al acceso de todo el mundo en YouTube, por ejemplo? No, este material es conseguible, pero les traje otras rarezas de orquesta a la época, que son parte de un lote de discos de pasta, nunca reeditados en vinilo, cassette o CD, que los conseguí por una doble vía. El arquitecto Ricardo Risetti, en el año 94, escribió el para mí mejor libro sobre la historia del jazz argentino, Memorias del Jazz Argentino, Así es. y me contacté con Ricardo Risetti por el apéndice en el que consigna muchas grabaciones de jazz que incluyen muchos temas de rock. Ricardo Risetti me contactó con un gran trombonista rosarino, Walter Gómez, quien también hacía rock and roll en la época con temas en castellano propios. Y Walter Gómez, Gran conocedor de la historia del jazz. gran conocedor, gran coleccionista. Sí, sí. Y bueno, gracias a Walter Gómez, Lo tengo de amigo en el Facebook. Cambiamos figuritas. gracias a Walter pudimos recuperar estos discos y digitalizarlos. Y hay muchas rarezas de... Vos hablaste con Padín también. Entrevistamos a Jorge Padín también. Gran baterista. Quien, ¿Vos hiciste la tarea de digitalización de todo ese material? en cuanto a la digitalización, yo recuperé el lote y un amigo mío, a quien le mando un fuerte saludo, está en un momento difícil, el Margarín, fue quien se encargó de la digitalización de estos discos. Esto es un trabajo de antropología musical, Un investigador cultural, de fuste. muy interesante, Víctor. Qué lindo que te interese, siendo tan joven, una tarea de este tipo. Es un documento histórico lo que estás trayendo. Acá hay discos de 60 años que no hay menciones, salvo en este apéndice apartado que hay que No se leer con lupa, difundieron jamás. que son bastante raras. Y bueno, otro punto que quería señalar, ¿no? El tema del idioma. Que muchas veces se dice que el quiebre que marca la balsa es la utilización del castellano. Ese es un tema tabú. Es un tema tabú Claro. y la verdad que hay que ser muy precisos, que los artistas de rock que cantaron en inglés hasta el 65 eran muy pocos. Eddie Pequenino, la orquesta de Osvaldo Norton, que después les voy a mostrar un tema, la orquesta de Los Comandantes, que también les voy a mostrar un tema, los Mac Max, en su Claro. primer long play, Cantaban en castellano. luego van al castellano, Claro, luego en de su inglés primer y en disco, castellano. y los Rocklands, que editaron un único long play. Pero después el castellano era la moneda corriente por la simple razón de que los músicos no conocían inglés. Y hay ejemplos hasta con cifras, ¿no? Por ejemplo, Johnny Carell, José Gentile, guitarrista de jazz de la zona de Parque Chas. Bueno, era un amante del rock and roll también, y en el año 60 edita un country rock en castellano, Sácala a bailar, compuesto en el año 59, que vendió 50.000 copias en los 2 primeros meses, y fue éxito en Perú, en Chile y en México. De hecho, la discográfica obliga a Johnny Carell a ir a México, él se niega, y por eso, amenazado de muerte, tiene que retirarse de las grabaciones. Hay que recalcar que Johnny Carell le ofrecen ir al Club del Clan, tenía que actuar de mozo y le rompió la bandeja en la cara. Por lo tanto, estamos hablando de rockeros con valores, rockeros con ideales. O por ejemplo, para mencionar a alguien que sí estuvo en el Club del Clan, Johnny Tedesco. A los 16 años, lanza el rock del Tontón, composición propia en castellano, que fue el lado B, ¿Qué año era? año 61, 18 de abril del año Un 61. poco tardío, pero muchos años antes de la historia oficial. Exactamente.
Bueno, Johnny Tedesco ya lo había compuesto en el año 59 y en 2 meses vendió 460.000 copias. Eso es terrible. 500.000 de copias. Terrible, Estamos hablando más que de la balsa 2 veces. 500.000 de Y copias. encima están los datos del censo de 1960 y haciendo una breve regla de 3 simples, podemos estimar que entre el 2,2% y el 2,5% de la población argentina poseía este disco en sus casas. Quiero comentar algo. El fenómeno del rock, vinculado sí a las compañías grabadoras que vieron el negocio de la venta de discos, generó una serie de figuras insospechadas de un éxito popular inmediato, a veces disipado vertiginosamente. No quiero dejar de mencionar a un músico que hacía música que hoy se calificaría como pop music, pero tenía que ver en el ritmo con el rock, que batió todos los récords de la época y es el primer ídolo de Buenos Aires en términos musicales. Bajaba en un helicóptero en el Obelisco. Y estoy hablando de Billy Cafaro. Billy Cafaro, denostado porque el tema de Billy Cafaro, vive Billy Cafaro, 84 años, fue la explosión más grande que yo vi en mi vida, vinculado en términos de corto plazo, porque se le ocurrió hacer un tema llamado Criminal Tango, y le comieron las cabezas los del tango, era un tema que no lo había hecho él, un tema alemán, y le cortaron tuvo que irse del país a España, donde le fue muy mal y nunca pudo reinsertarse. Y de hecho, el primer tema que cantó Spinetta en su vida fue a los 9 años, en un corso de Tucumán, cantando Piti Piti, que era el cover que hacía Billy Cafaro en castellano de Polanca. Otro fanático de Billy Cafaro era Miguel Abuelo, quien lo ha citado como influencia. Vos no sabés la voz, venía de cantar tango y bolero. Quiso cantar en la compañía discográfica tango y bolero. Me dijo, no, pibe, vos tenés que hacer esto. Entonces le hicieron cantar Debes tener personalidad. Y yo iba a bailar, venían estos yetis y decía, ¿qué es esto? Y la gente hacía así, estábamos bailando, ¿no? Incluso bailábamos rock, que viene de alguna manera coreográficamente del boogie boogie jazzístico. El baile suelto del rock es boogie boogie. ¿Y qué pasa? Aparecía Billy Cafaro y las pibas hacían ¡truc! Iban todas hacia el escenario. De hecho, la única grabación que se conserva de Billy Cafaro en video parte de una película muy conocida, La Patota, de Tiner, que... Contá, por favor, los músicos que aparecen tocando ahí. Aparece Billy Cafaro tocando en la Federación de Boxeo, la que está Escuchá situada en los Almagro, nenes. junto con el Gato Barbieri, Jorge López Ruiz y Pichi Macei en batería. Y si no me equivoco, en guitarras eléctricas, Costa y Rega. Sí, habían 2 guitarristas que no salen en la película. Que no salen en la película. Y Lo hacían por dinero, a regañadiente, ¿eh? Teníamos, vamos a hacer esto. No gustaban del género, venían del jazz, pero había que comer. Cafaro tocaba un tema compuesto por Lucio Milena, italiano afincado en Argentina. Por Dios, Lucio Milena. Bueno, ese es el que le arma la carrera, con uno de los hermanos Espósito, que le dicen, dejá de cantar boleros, tenés que hacer esto, Piti Piti, que era un tema de Polanca, al que no le dieron bola acá, prácticamente, pero él lo hizo muy bien, y no sabés la voz de Billy, y cómo se movía con una cara ridícula para la época, porque no era lindo, y las chicas en esa época no habían galanes que no fueran lindos. ¿Me explico? Después se institucionalizó, qué pinta que tiene, mira qué macho, mira, tenías que tener carilindo. Es muy interesante todo lo que estamos viendo y revisando con 2 generaciones. Una, la de Víctor Tapia, un joven que está a punto de graduarse de nuestra universidad en la carrera de comunicación social. Casi 9 de promedio general. Se nota ese casi 9, medalla de honor, un apasionado, muy jovencito, que le encanta la historia de nuestra música popular y nos está enseñando algunas cosas que no sabíamos, y el profe Oscar Chilkowski, que lo trajo a Radio UBA y que fue testigo además generacional de esa movida. Seguimos con Víctor Tapia, joven investigador musical, cultural, a punto de recibirse en la carrera de comunicación social,
y que nos visita en la columna del profesor Oscar Chilkowski, porque tiene varias hipótesis interesantes y sus investigaciones lo avalan aparentemente. Seguí, te queremos escuchar. Bueno, si quieren vamos con la sección de las rarezas. La primera no pertenece a este lote, es más raro, fue recuperado por un coleccionista brasileño, que tiene que ver con que Eddie Pequenino fue furor en Brasil, con una leve particularidad. Como cantaba en inglés, ellos pensaban que era estadounidense. No, los brasileños creían que era yankee. Y de hecho se editaron 2 long plays de rock, que acá uno de ellos no fue editado en la época. Fue furor en Brasil. Y el tema que les voy a mostrar es el primer rock en castellano compuesto por músicos argentinos del que haya constancia. Eddie Pequenino canta una muy pequeña parte en inglés, pero el resto lo canta en castellano uno de sus compositores, que fue el conductor de un exitosísimo programa radial, la revista Dislocada. Vamos a hablar de Delford. Delford Di Cassolo, quien tiene 3 honores. Inventó la expresión a la pelotita, la palabra gorila. Deben ser los gorilas, deben ser. La famosa canción de su programa, que luego fue reutilizada en la política argentina. Y el primer rock argentino en castellano, que compuso junto con el guionista Aldo Camarota. Claro. Rock con leche. Rock con leche se llama este tema, y el músico Santos Lipesker. Este tema data... Santos Lipesker, era una leyenda del jazz. Leyenda del jazz. Que era arreglista de la radio donde trabajaba la revista Dislocada. Este tema, su partitura, fue publicada el 2 de febrero del 56 y el disco en mayo del 56. Por lo tanto, 11 años antes de lo que se considera que empieza el rock en castellano. A ver. Rock, 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 rock and roll. Yeah. Rock, 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 rock con leche. Para conocer el rock, basta bailarlo una vez. Es un ritmo para 2, que no es fox ni boogie, es rock, 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 rock con leche. Me levanto con el rock, desayuno con el rock. Cuando almuerzo pido rock y en la cena quiero rock. Rock, 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 rock con leche. You like never, give it on the way, yes, you have an idea, right? Give on my dude, you never on the way, then I guess no, never melody. If you want to know the rock, only dance it once again. You'll see set on fire your blood. Give me lip to live and love. Rock, 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 rock and milk rice. Rock it, baby. Just a chance to learn the rock. Let me dance it once again. Let me feel with rock my veins. Let me live love in the rock. Rock, 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 rock and milk rice. Yeah, man. Conocer el rock, basta bailarlo una vez. Es un ritmo para 2, que no es pop ni boogie, es rock, 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 rock con leche. Yeah. Me levanto con el rock, desayuno con el rock. Cuando almuerzo pido rock y en la cena quiero rock. Rock, 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 rock con leche. Yeah. Rock, rock. Rock con leche. Es una joya esto. Tremendo. Víctor, recordanos quiénes están allí. El rock con leche, rock argentino en castellano, por músicos argentinos. Los compositores fueron Delford Di Cassolo, Armando Libretto, que era el seudónimo, decíamos fuera del aire, de Aldo Camarota. Armando Libretto. Qué genial. Quien después fue guionista de Tato Bores. Por supuesto. Y, por último, gloria del jazz argentino, Santos Lipesker, que era arreglista de la radio, donde funcionaba la revista Dislocada. ¿Qué radio era?
Radio El Mundo, si no me equivoco. No, ¿Fuiste, Víctor, a las radios emblemáticas de nuestra ciudad No, a cambiaron recabar de lugar. información en sus archivos? Por el momento no he podido ubicar a ninguna que conserve archivos. no hay ¿No? archivo. Hay muchas que desaparecieron, como Splendid. La Ah. actual radio Splendid no posee relación. Excelsior, Splendid, no están mal. ¿Nacional? Habría que averiguar en los archivos públicos. A ver Para si- Nacional está donde estaba Radio El Mundo. El Mundo. En Maipú 555 No, tenés que ir ahí. Claro. Donde te recomiendo que bucees, e incluso podés llegar a obtener el rótulo muy distinguido de investigador, es en la Biblioteca Nacional. Sí, a la biblioteca hoy seguido recuperé muchos recortes de diarios, sobre todo hablando de las detenciones que había, que eran detenciones masivas que se realizaban con los chicos que bailaban rock and roll al son de esta música. Bueno, ¿Eddie fue perseguido en ese sentido? el No, no pequeñero en sí demasiado. no, pero sí los chicos que se identificaron con su música. Ujú. Y esa es Claro una que consecuencia. el no tocó un tramo pequeño, habrá sido un año y medio, y después él se encausa en otra cosa, vuelve como músico, viaja y termina manifestando sus dotes histriónicas en los programas de los Sofovich. Es que era un comediante excepcional, era un artista muy completo, muy integral. Y además tampoco se sabe de su larga gira al exterior, entre el Ahí 60 está. y el 63, que junto con su orquesta giró por Italia, por Alemania y Suiza, llegando a ser actor estable de la televisión estatal alemana. ¿Sí? Y grabando un disco, un long play, un EP y un simple en Alemania, que son cosas que nunca han sido reeditadas, nunca han sido subidas en internet y que están a la espera de la recuperación. ¿Vos las tenés, Víctor? No, en este caso no, son grabaciones muy peculiares y extrañas. ¿no? ¿Tenés se pueden esperanza? rastrear. Habría, sí, nunca se pierde, cosas que Digo porque Europa tiene una cultura de cuidado conservar del el archivo. patrimonio, claro. pero bueno, esperemos que en un futuro podamos recuperarlo. ¿Qué vas a mostrarnos ahora? Bueno, otra joya que les traje es, yo les había hablado del rock del tontón. Bueno, sus músicos eran también provenientes del jazz. Quien tocaba la batería era Corriale, Sí, ¿Quién gran también? profesor. gran profesor que escribió un libro sobre el método de percusión en el tango. Y quien tocaba el contrabajo era un tipo que fue conocido por su seudónimo, que en realidad era el nombre original de su orquesta, luego pasó a identificarlo a él también, que era Ray Nolan. Ray Nolan, en realidad Juan Colón, sus amigos le decían Tito, no nació en Argentina como creen muchos, en realidad había nacido en Montevideo, fue contrabajista de muchas orquestas de jazz como la Casablanca. Uno de los músicos más exitosos de su generación. Exactamente. Y bueno, con su orquesta bautizada Ray Nolan, junto con glorias como Dante Amicarelli, Marito Cosentino, Pichi Macei también dio sus pasos ahí, grabó al menos 21 simples, 2 EP, también grabó 2 long plays junto con Cosentino, uno que versionan tangos como si fueran Dixielands, muy bueno ese disco, pero también se animó a versionar a Bill Haley, dándole una impronta jazzística muy fuerte y acelerando muchísimo. Y esto forma parte de este famoso lote y son las grabaciones históricas que, bueno, forman parte de esta recuperación y esta resurrección de los orígenes del rock. ¿Qué nos vas a compartir ahora? El tema que le voy a mostrar es de Ray Nolan, Rock a Beating Boogie, que es uno de los covers de Haley que se animó a ponerle una pequeña letra en castellano. Everybody, roll, roll, roll para todos. Rock, 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 everybody. Roll, roll, roll para todos. Rock, 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 everybody. Rock and boogie, boogie.
rock, rock para todos, rock, rock, rock everybody, rock, rock, rock para todos, rock, rock, rock everybody, rocky boogie monkey. Víctor, recordanos qué es lo que escuchábamos. Sí, acabamos de escuchar a la orquesta del contrabajista Ray Nolan, ese era su seudónimo, una grabación que data de febrero del año 57, cover de un clásico de Bill Haley, con una letra en castellano y con muchos cambios musicales respecto al original. Y este es uno de los primeros discos que hubo de rock en el país, que vendió muchísimos ejemplares, pero que nunca ha sido mencionado en los libros de historia, y hasta el día de hoy nunca había sido reeditado ni digitalizado, y bueno, muy seguramente haya sido pasado en radio tras 60 años de no haberse escuchado. ¿Por qué un chico de tu edad, cuántos años tenés? 22. ¿Por qué una persona de 22 años encara esta empresa y por qué a vos te enoja esa invisibilización de este movimiento? No, bueno, por un lado hay una cuestión personal, que yo de chico soy muy melómano, es algo que heredé de mi padre, a quien le mando un gran saludo. Y bueno, en cuanto a este periodo, cómo llegué, a mí me pasó algo personal muy fuerte en el año 2012, que en un museo que no tiene nada que ver con la música, que es el Museo del Traje, que está en San Telmo, museo dedicado a la historia de la vestimenta argentina, había una carpeta de folios totalmente perdida y llena de polvo, en la que hablaba de Eddie Pequenino como rockero. Y lo que más me impactó, yo en esa época, bueno, viví casi toda mi vida allá, era de Villa Urquiza, y me impactó que, bueno, vivía a pocas cuadras de mi casa. Era un vecino. Era un vecino. Y no había nada en internet. Yo todavía no tenía conciencia de cómo se había mantenido invisible todo este periodo. Y le pregunté a mi abuela, que es mi abuela del año 35, y lo conocía personalmente, y me empezó a contar de la orquesta que ensayaba a pocas cuadras de mi casa, y ahí empecé lentamente a ir investigando y encontrado... Y te apasionó. Y me apasionó, y he encontrado que hubo 12 años de rock, tanto de orquestas como de bandas de jóvenes, después ya en los años 60, bandas que compartían escenario y público y composiciones con los que sí fueron reconocidos por la historia. Sin ir más lejos, Johnny Tedesco tuvo una fotonovela con Los Gatos Salvajes, ¿Sí? O un disco del año 67 anterior a la balsa con 8 composiciones de Nevia en castellano. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que yo no creo que en los procesos artísticos, tampoco creo que en los procesos históricos y sociales, pero eso es una convicción mía, haya rupturas. Yo creo que siempre hay continuidades, con mayor o menor parecido, pero siempre hay continuidades en la historia. Siempre los músicos se fueron repitiendo y realmente, ¿por qué me enoja? No sé si me enoja. Yo creo que hay dos cosas graves. La primera es el tema de que negar a los fundadores equivale a un parricidio en la cultura es argentina. segregacionista, esto sí, esto no. Desde aquí, cuidado, ocultá aquello, porque acá se ocultó de manera expresa este fenómeno que él describe también. Por ejemplo, hace muy poco, relacionado con lo que hizo Oscar del ocultamiento, y que a veces me ha valido que me tilden de conspiranoico. Terrible no saber lo que le escriben. Quiero que hables de algo importantísimo. El blog que tenés y la revista en la que participás, que se llama ¿cómo? Universo Epígrafe, es una revista cultural que prendo junto con mi amiga Laila Pecheri. No sabés ¿Es lo una que es esa revista revista. física? Va online por ahora, Ajá. pero bueno, mi amiga... Mirá el título, Universo Epígrafe. El título fue idea de mi amiga. Ella se encarga de la sección más visual, de Igual cine, es el director. fotografía. Y bueno, yo me encargo de la parte más musical. Hablo de otros temas también, pero Los fanas de Nevia en adelante le dicen, vos no tendrías que decirle, le tratan de tirar, y él les contesta con un parrafito de 120 líneas. Todo fundamentado. Víctor, tu revista y además un blog. este bloque es la revista cultural Ah. que emprendemos online. Universo Epígrafe se puede ubicar en Facebook como Universo Epígrafe, universoepígrafe.wordpress.com, o si no, más fácil, sale como primer resultado en Google. Y bueno, lo que yo decía de las cosas que por ahí me indignan y de los comentarios tiene que ver con la generación que se identificó con este rock y que ha sido negada. Claro. No los músicos en sí, sino la generación. Hace poco contacté a alguien que dirigía el primer club de fan de Bill Haley en esa época y me dijo, Víctor, estoy emocionado con lo que estoy leyendo en internet porque esperé 60 años para que alguien hable de esto. Oh. Y me han valido, este muchacho escribió en un blog de La Nación y llegó a tener amenazas Tal de cual, es denuncia. terrible. O sea,
no es ninguna conspiración. Hay una historia oficial. ¿Vos viste la película? Sí. Bueno, hay una historia oficial, redactada, yo conozco a los autores, no los voy a nombrar. No es de mala onda, pero fijaron un punto de partida, que es falso. Como siempre digo, nuestro problema no es la ignorancia, sino es que sabemos muchas cosas que no son verdad. Eso de Bertrand Russell. Y acá viene a cuento, porque es así. Mandate otra, Sonora. Dale. Bueno, vamos a presentar otra joya del lote, que también ha sido digitalizada gracias a mi amigo Selmar Garín, que tampoco es mencionada en ningún libro, que es una gran rareza, porque es un cover de Elvis Presley, una de las primeras grabaciones efectuadas relativas al repertorio de Elvis Presley en Argentina, por la orquesta de un vibrafonista, Osvaldo Norton, Nada menos. quien actuaba en la Confitería Ideal, que está ubicada en Suipacha al 384, si no me Sigue estando equivoco. allí. Me parece Casi que no. corriente, sí. Bueno, tocaba estable, tocó Sí, durante señor. 7 años. Él tocaba el vibráfono, pero también tocaba el órgano eléctrico, tocaba otros instrumentos. Y el 17 de enero del 57 grabó como lado B este tema, que es un clásico del repertorio de Elvis, que en realidad también es un cover, que venía del blues, Hound Dog, Perro de Caza o Perro Feroz. Pero le metía cosas jazzísticas. La versión de Osvaldo Norton es realmente impresionante y de hecho en realidad la alargó. Bueno, si les parece la escuchamos a continuación. Adelante. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Yes, you ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. When they said you was high class, well, that was just a lie. When they said you was high class, well, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Yes, you ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. When they said you was high class, well, that was just a lie. When they said you was high class, well, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Rock argentino de hace mucho tiempo, de la década del 50, que nos trae Víctor Tapia y el profe Oscar Chilkowski para avalar su tesis de que el nacimiento del rock argentino, como Yo le no gusta, diría rock argentino, Rock quiero defender que es rock
en la Argentina. Rock en la Argentina. El rock es americano, el jazz es norteamericano. Bueno, nosotros no somos africanos. No es tampoco hay malambo húngaro. ¿De acuerdo? Son modismos impuestos que hay que combatir mientras podamos. Mientras podamos. Víctor, antes de que pasemos a la próxima pieza musical, estas rarezas que nos trajiste, y ya que nos queda poquito tiempo, me da mucha curiosidad saber cuáles son tus aspiraciones profesionales, porque esta investigación te llevó mucho tiempo, me imagino también que te costó mucho dinero, porque imagino que en tu casa debe haber una bandeja y debe haber parlantes y debes tener vinilos y debes revolver mercados de pulgas buscando cosas extrañas. ¿Cuál es tu ambición profesional una vez que te recibas? Bueno, por suerte, yo mientras estudié, desde los 18 que entré a la carrera hasta los 22, trabajé mientras tanto en un trabajo de 8 horas relacionado, pero trabajo de oficina, y mientras tanto también me dediqué a la investigación. Hace un tiempo que estoy sin trabajo, me despidieron, tiene que ver con el contexto actual de la época, pero bueno, siguiendo adelante, terminando la carrera, y en este momento la aspiración más y cercana que tengo es la realización de un libro sobre este periodo. Muy bien. Que bueno, por ahora no lo estoy escribiendo en el sentido expreso de la palabra porque estoy en etapa investigativa, estoy armando el rompecabezas de lo que fue esto. Por ejemplo, acabamos de escuchar a Osvaldo Norton. Osvaldo Norton grabó 82 simples, fue a cualquier país de América menos Nicaragua. Famosísimo. Quien cantaba era el guitarrista, Teddy, quien también cantaba en inglés, francés y portugués. El saxofonista era Mario Barbieri, tío de Leandro y Rubén Barbieri. Y sin embargo, casi ni un tema de Osvaldo Norton subido a internet. No hay menciones casi de él. Te confieso con vergüenza que es la primera vez que escucho su nombre y su apellido. No, famosísimo y en mi generación. me da mucha vergüenza y me gustaría saber más de todos ellos. Ojalá puedas cumplir el sueño del libro. Estoy en ese proceso, bueno, con muchas entrevistas, visitando hemerotecas, y la idea es historizar primero el periodo del 55 al 58 de las orquestas de jazz tocando rock and roll, para luego pasar a las bandas, el twist, la música surf, la música beat, pero antes la base, primero los cimientos para construir la casa. Sigamos escuchando música. Bueno, otra rareza que les traje, en este caso fue un coleccionista que me la pasó, un coleccionista de Rosario, Cristian Altamirano, a quien le mando un fuerte abrazo, que es de otra orquesta de jazz muy popular de la época, que tampoco hay mucho en internet. Este tema en realidad no fue subido a internet, ni digitalizado, ni reeditado. La orquesta era Los Comandantes. La orquesta de Los Comandantes tocaba en el Marabú, de la calle Maipú, como actores estables. Boliche de tango. Tocaba, bueno, con artistas del género del tango, como mencionaba Oscar. No hay datos sobre su formación entera, pese que era monstruosa. Se sabe, por ejemplo, el saxo era Carlos Antonio Ruachi. Y bueno, la orquesta de Los Comandantes no solo tocaba jazz, también tocaba mucha música tropical. Y se animó a tocar rock and roll. Y lo que vamos a escuchar es uno de los pocos temas en inglés que hubo antes de la balsa, que fue compuesto por un músico argentino, el antes mencionado Santos Lipesker. El tema se llamaba El rulito de Bill Haley's Little Care. Tenía un rulo pegado en la frente. Y su partitura fue lanzada en marzo del 57. Así que calculo que el disco habrá sido más o menos de la misma época. Y es muy importante que este es un rock and roll totalmente eufórico, totalmente acelerado, que muestra el desenfreno y el desenfado con que el rock era practicado en la Argentina, lejos de lo que algunos historiadores han querido decir, planteando que un pequeñino, estas orquestas no porque ni las mencionan, ¿no? Pero planteando que esta generación hacía una versión light del rock and roll. No, bueno, para nada. Vamos a ver si esto es light.
trajiste verdaderas alajitas, perlitas documentales alucinantes, y imagino tu futuro, Víctor, recompilando muchas más cosas, porque así como Altamirano desde su provincia te hizo llegar este material, imagino cuántas personas y familias conservan aún material propio de sus padres o sus abuelos. Yo le mandé 2 temas donde toca Jorge Dalto. Sí, una otra joya ya relacionada con el movimiento de la cueva, pero bueno, los 2 temas de Dalto en castellano también, en los cuales menciona toda la generación que se criaba alrededor de la cueva. La cueva de Pacerotus en el origen, la cueva del griego, después fue la cueva de Sandro. Eso también se oculta y queda como la cueva. Hubo 3 instancias, la primera, jazzística 100%. Cuando cae Sandro, empezaron a venir muchachos del rock y los yaceros se rajaron. Bueno, durante años ningún libro de historia ha mencionado que el nombre completo de la cueva era la cueva de Sandro. Pese a los recortes... Antes el que te dije yo. Y antes la cueva del griego. Se me ocurre, Víctor, que la viuda de Sandro debe tener cantidad de material que para vos pueda llegar a ser útil, ¿o me equivoco? Por suerte salió un libro muy excelente de un investigador que se llama Pablo Alonso, que supo aprovechar ese material y construyó una obra muy importante de casi 700 páginas. Así que, gracias a Dios, la figura de Sandro como rockero ya ha quedado no solo vindicada, sino investigada con rigurosidad. Pero bueno, el periodo... Tendrías que ir a tocar el timbre de las casas de todos los testigos de ese tiempo, de los artistas de esa época, porque seguramente ellos tienen alhajas que van a acrecentar este tesoro que estás construyendo de trabajo antropológico y además de comunicación social, porque es muy útil. Elegiste muy bien la carrera, vas a recibir muy bien tu diploma dentro de poco. Víctor Tapia, fue un gusto conocerte. Recordemos a la audiencia cómo pueden ubicarte. Bueno, les paso el link del sitio en el que escribo junto con mi amiga Laila. Se llama Universo Epígrafe, lo pueden ubicar por universoepígrafe.wordpress.com. También tenemos página de Facebook como Universo Epígrafe, o más fácil, si buscan en Google, sale como primer resultado. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. La verdad que fue muy lindo, muy emotivo estar en esta radio. Y es divino escuchar una voz de 22 años. Con la madurez conceptual. Sí, con el fervor, sobre todo, porque más allá de cualquier controversia que pueda generarse, que vamos a decir que esto tampoco es una controversia que sea de vida o muerte, ¿no? Debería ser, en tal caso, tratada como un espadeo amigable. Pero sí es interesante que un chico de 22 años tenga ganas de investigar estas cosas y reivindicar y vindicar a personalidades que de verdad están completamente invisibilizadas. Y mostró un contacto superlativo de los músicos de jazz participando en el origen del rock en la Argentina. Impresionante, profe. Y lo trajiste vos, Oscar Chilkowski. Un pibe de oro. Gracias. Gracias a vos y ¡viva el jazz! Doctor Oscar Chilkowski, periodista, productor y profesor consulto de la UBA.